La ley de Dios, uno de los asuntos probablemente más controvertidos de la Biblia. Algunas personas dicen que ya no es necesaria guardarla. De hecho, algunos cristianos sinceros dicen que la ley de Dios fue clavada por Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que dice la Biblia en relación a la ley de Dios? ¿Está vigente todavía? ¿Es necesario guardarla? Ese será el tema que en este programa y en nuestro próximo programa trataremos aquí, en nuestro programa Verdades. Verdades, presentado por Jorge Rampoña. Qué alegría que puedan estar aquí con nosotros una vez más en nuestro programa Verdades. Como ustedes escucharon en el anticipo del programa del día de hoy, hoy vamos a hablar acerca de la ley de Dios. ¿Es necesario guardarla? ¿Todavía está vigente? Y eso es lo que vamos a tratar en nuestro tema del día de hoy. Pero antes de eso quiero ofrecerles este material fantástico que en todos nuestros programas estamos ofreciendo. Se trata de la revista Verdades para el tiempo del fin y tiene mucho que ver con nuestro programa, porque aquí nosotros presentamos justamente las verdades de la palabra de Dios, verdades basadas en la palabra de Dios. Usted que es evangélico, usted que es católico, puede solicitar este curso bíblico gratuito. Usted que es budista también, ¿por qué no? Que frecuenta alguna iglesia que quizás no estamos mencionando aquí, usted puede pedir este curso bíblico y junto con nosotros estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos a los que nos están escuchando también a través de Radio Nuevo Tiempo. Quiero decirles que ustedes pueden escribirnos en este preciso momento a nuestro WhatsApp para solicitar el curso bíblico gratuito. El número de WhatsApp es muy fácil, anótenlo por favor, es +55, es 12 98 00 14 60. Lo repetimos, +55 12 98 00 14 60. Este es el número de WhatsApp para que ustedes puedan solicitar este curso bíblico gratuito. Va hasta su casa, nosotros hacemos lo posible para que nosotros podamos entonces entregarles este curso bíblico de manera gratuita. Voy a rectificar nuestro número. Nuestro número es el +55 12 98 y entonces ahora sí, 114 60, 114 60. Lo había dicho sin el 1 allí, así que vamos a repetirlo. +55 12 98 114 60. ¿Lo anotó? Bueno, entonces en este momento solicite el curso bíblico gratuito. Amigos, llegó el momento entonces en el cual nosotros vamos a abrir la palabra de Dios. Ustedes saben que aquí en la Radio Nuevo Tiempo, en la TV Nuevo Tiempo, nosotros queremos que Dios nos hable a través de su palabra. Y es por esa razón que nosotros estamos teniendo esta serie de temas, donde vamos a conversar en los próximos 2 programas, este y el programa siguiente, vamos a estar conversando acerca de la ley de Dios. Es importante para nuestra vida. Yo sé que usted es un cristiano sincero y probablemente lo que va a escuchar en este día esté inclusive contra sus creencias que hace tanto tiempo que usted viene llevando adelante. Ahora, antes de abrir la Biblia, antes de comenzar con el mensaje, antes de que Dios nos hable a nuestros corazones, me gustaría que usted cierre sus ojos, porque vamos a abrir la palabra de Dios y como siempre lo hacemos, quiero hacer una oración. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por el privilegio que nos das de abrir tu palabra. Y en este momento donde vamos a conversar los asuntos acerca de lo que la Biblia dice para nosotros en este tiempo, pedimos tu unción y tu bendición. Ayúdanos a tomar buenas decisiones. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Saben, para mí en este momento es fundamental comenzar diciéndoles lo siguiente. Porque vamos a hablar de la ley y hay muchos cristianos de diferentes denominaciones que tienen conceptos diferentes en relación o acerca de la ley de Dios. Ahora, déjeme decirle algo. Es importante en el inicio del programa, de esta serie de programas que vamos a estar teniendo, estos 2 programas, dejar claro 2 asuntos fundamentales. El primero de ellos. Hay una frase que dice, todos los caminos nos llevan a Roma. Y alguien dijo por allí, adaptando esa frase, todos los caminos nos conducen a Dios. ¿Saben?
Para mí esta es una frase completamente absurda, no tiene lógica, porque no necesariamente todos los caminos nos conducen a Dios. No todas las religiones, no todos los pensamientos ideológicos religiosos o espiritualistas o espirituales nos conducen o nos llevan al mismo Dios. Es importante que nosotros tengamos en cuenta y nosotros entendamos de que hay un solo camino hacia Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En el primer programa que nosotros tuvimos aquí en la Radio Nuevo Tiempo, en la TV Nuevo Tiempo, nosotros dejamos muy claro que el camino, la verdad y la vida es una persona, es el camino, es Jesucristo. Entonces no hay una diversidad de caminos para llegar a Dios, es un camino. Y el camino que nosotros presentamos aquí es Jesucristo. Y por esa razón nosotros hacemos tanto énfasis, no solamente aquí en el programa Verdades, en todos nuestros programas aquí en la TV Nuevo Tiempo y en la Radio Nuevo Tiempo. Hacemos énfasis en la necesidad que nosotros tenemos de conocer la Biblia, la palabra de Dios, que es el verdadero camino para que nosotros tengamos salvación. Primer punto aclarado. Segundo punto que me gustaría dejar muy, pero muy claro ya en el inicio de nuestro programa. Más allá de que hay algunas personas que dicen que nosotros los adventistas del séptimo día somos legalistas porque creemos que la ley de Dios todavía está vigente, quiero dejar algo muy, pero muy claro. Como iglesia adventista del séptimo día, yo, Jorge, también creemos que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue 100% aceptable delante de Dios para nuestra salvación. Lo digo de otra manera. No hay nada que el ser humano necesite hacer para salvarse. Porque Cristo en la cruz del Calvario perdonó todos y cada uno de tus pecados. No hay nada de eso de que, la cruz del Calvario, el sacrificio de Jesús cubrió una parte de mi deuda del pecado, un 98%. Y yo preciso hacer alguna cosa. Y ahora, como preciso hacer algo, necesito obedecer a Dios para que mi salvación esté completa. No, queridos. La Biblia es muy clara en ese sentido y quiero dejarlo claro de entrada. Para salvarnos, lo único que necesitábamos era el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Dicho de otra manera, yo creo que nuestra salvación es por gracia, como lo dice la Biblia. Ahora bien, por gracia y por el sacrificio de Jesús. Ahora bien, vamos a la pregunta que tenemos aquí entre nosotros el día de hoy para iniciar el estudio de la palabra de Dios. ¿La ley de Dios es necesaria todavía? ¿Es necesario que los cristianos guardemos la ley de Dios? Solo repetir los dos primeros conceptos. El primero era, no todos los caminos nos conducen a Dios. Entonces necesitamos ir al camino que nos muestra cuál es el camino. Vamos a la Biblia para ir a Jesús y para entender cuál es el mensaje de Jesús. Lo segundo, somos salvos por la gracia a través de nuestra fe. Tú y yo no necesitamos hacer nada para salvarnos. Ahora entonces, porque eso es lo que algunos evangélicos argumentan en relación a la ley. Dicen, no, Jesús me salvó, a partir de ahora yo soy libre de la ley. No necesito hacer más nada para salvarme. Y es verdad, no necesitas hacer nada. Ahora, ¿por qué la ley es tan importante? Mira, yo quiero dejar claro en el inicio algunos conceptos y el asunto de la ley lo vamos a estar trabajando de la siguiente manera. Hoy vamos a ver la ley de Dios en el Antiguo Testamento. En nuestro próximo programa vamos a ver la ley de Dios en el Nuevo Testamento y cómo Cristo mismo guardó la ley de Dios. ¿Estás listo? Toma tu Biblia. No importa la Biblia que tú tomes, sea católica, sea una versión, cualquier versión de la Biblia tú puedes venir, tomarla y estudiarla. No necesitas ser mi Biblia, no es la Biblia del pastor Jorge. Es cualquier Biblia tú puedes tomar y vamos a estudiar juntos la Biblia. Primer texto bíblico. Se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Vamos rápidamente a introducirnos en el asunto. Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Es el segundo libro de la Biblia. Mira lo que dice el texto bíblico. Éxodo, capítulo 31, versículo 18, dice así. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Voy a leer una vez más el texto y dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios.
Algunos conceptos rápidos que me gustaría destacar de este texto bíblico. El contexto es, Dios se encontraba ahora con Moisés en el monte Sinaí. Y Dios estaba entregando para Moisés 2 tablas de piedra. Es interesante cuando se habla de roca, de piedra en la Biblia, figuradamente está representando algo que es eterno. Y Dios está entregando ahora a Moisés allí en el monte Sinaí 2 tablas de piedra con un mensaje eterno, los testimonios de Dios, la ley de Dios que estaba siendo entregada para Moisés. Ahora, queridos, es bien importante destacar esto. Miren, el encuentro que Dios tiene con Moisés en el Sinaí, Dios ahora le entrega 2 tablas del testimonio, tablas de piedra. Pero presta atención a lo siguiente. Estas tablas de piedra que ahora Moisés estaba recibiendo, no eran tablas de piedra comunes. El texto bíblico termina diciendo así, dice, eran tablas de piedra que estaban escritas con el dedo de Dios. ¿Sabes? Esto aquí me hace pensar, ¿por qué Dios se dignó, por decirlo de alguna manera, en escribir con su propio dedo en esas tablas de piedra? ¿Por qué era tan importante para Dios entregar esas tablas de piedra ahora escritas con su dedo, con su propio dedo? ¿Saben, queridos, por qué? Porque Dios no quería delegar la responsabilidad de escribir sus mandamientos para otro. Dios podría haber elegido un profeta, Dios podría haber dictado los mandamientos a Moisés, pero Dios no lo hizo. Por eso es tan importante entender que los mandamientos de Dios, y lo vamos a leer en los textos bíblicos, los mandamientos de Dios son una preocupación que Dios tiene para con el ser humano. Lo digo de otra forma, los mandamientos de Dios son la expresión amante del carácter de Dios para con sus hijos. Por eso Dios decidió escribirlo con su propio dedo. La pregunta que puede surgir para ti es, Pastor Jorge, ¿cuáles son esos mandamientos? ¿Dónde están registrados esos mandamientos? Mira, ahí en tu misma Biblia y en el mismo libro, en el libro de Éxodo, tú vas a encontrar ahí en el capítulo 20 del libro de Éxodo, cuáles son los mandamientos de Dios. Y yo quiero que prestes mucha atención, porque al partir del versículo 3 comienzan entonces los mandamientos de Dios. El primer mandamiento dice lo siguiente, Éxodo capítulo 20, versículo 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento, Dios en primer lugar. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y mira cómo sigue diciendo el versículo 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Queridos, los mandamientos continúan. En el versículo 7 está el tercer mandamiento y dice así, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Léelo tú después. Por una cuestión de tiempo no lo voy a leer todo el texto bíblico. Ahora llegamos al 4º mandamiento donde dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día dice, es reposo para Jehová tu Dios. Y el texto continúa allí hasta el versículo 11. Ahora voy a saltar al 5º mandamiento. El 5º mandamiento dice así, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 6º mandamiento, no matarás. 7º mandamiento, no cometerás adulterio. El 8º mandamiento, no hurtarás. El 9º mandamiento, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y el 10º mandamiento, no codiciarás. Y ahí aparece la lista de cosas que no podemos codiciar. ¿Saben? Cuando yo leí por primera vez los 10 mandamientos, porque a mí me habían enseñado los 10 mandamientos de una manera, pero cuando yo leí los 10 mandamientos, yo me di cuenta de que yo estaba siguiendo los mandamientos de Dios de manera equivocada. Ahora, solo para reforzar lo que venimos diciendo, en primer lugar, no todos los caminos nos conducen a Dios. Jesús es el verdadero camino, la verdad. Lo que es importante también resaltar es que somos salvos solamente por medio de la fe. Ahora bien, Dios expresó su carácter, Dios expresó su voluntad a través de su propia ley, que la escribió con su propio dedo.
En otros programas vamos a hacer énfasis en cuáles son cada uno de los mandamientos. Ahora, estos son los 10 mandamientos que probablemente haya alguien que nunca los haya leído y hoy los acabamos de leer. Ahora, la ley, ¿será que es necesaria la ley de Dios? Ahora, alguno me puede decir, pero pastor, esa ley fue entregada solamente para los israelitas. En realidad, fue entregada allí solamente para ellos. Ahora, cuando tú vas al libro de Génesis y tú ves allí en el capítulo 26 del libro de Génesis, tú vas a encontrar que el padre de la fe, Abraham, versículo 5 del capítulo 26 del libro de Génesis, dice así: por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible aceptar el sacrificio de Jesús. Abraham es conocido como el padre de la fe. Sin embargo, el texto bíblico me está diciendo que antes que la ley fuese escrita por el dedo de Dios, Abraham ya estaba guardando la ley. Él ni siquiera era judío. De hecho, la descendencia judía surgiría después de él, después de Abraham. Sin embargo, él ya estaba obedeciendo. Y fíjense, utiliza 4 maneras diferentes para decirnos que él estaba obedeciendo. Dice, guardó los mandamientos, los estatutos, las leyes y los preceptos de Dios. Interesante. Abraham guardó las órdenes de Dios porque Abraham amaba a Dios. Voy a repetir un concepto. La ley de Dios es la expresión del carácter de Dios para con el ser humano, escrita con su propio dedo. Y si Él dejó una ley es para que sea guardada. ¿Sabes? Cuando yo era pequeño, yo me acuerdo que mi padre había colocado leyes en casa. Y cuando era pequeño, yo decía, ¿cómo puede ser que papá esté colocando estas leyes? Había una ley en casa que era, podríamos decir, ley de Medo-Persia. Papá decía lo siguiente: ¿saben qué? Ustedes pueden jugar todo el día después de la escuela, de hacer las cosas. Ahora, y mi mamá en ese sentido era así, se cumplía a rajatabla la ley. La ley decía así: ¿saben? Ustedes pueden jugar después de la escuela, hacen sus tareas, pueden salir a jugar con sus amigos. Ahora, se está poniendo el sol. Antes de que se ponga el sol, yo quiero a todos en casa. No interesa dónde estén. Todos vuelven a casa, porque quiero que todos estén en casa cuando el sol se está poniendo. Y para nosotros que estábamos jugando, era hasta extraño. No queríamos ir a casa, volvernos a casa cuando el sol se estaba poniendo, porque a veces era el momento más lindo del juego que estábamos teniendo con los amigos allí. Sin embargo, papá dijo, tienen que volver a casa cuando el sol se está poniendo. Y para mí era terrible tener que guardar esa ley, tener que obedecer esa ley. Pero yo lo hacía por 2 cosas. Una, porque papá lo había dicho. Y lo segundo, que después cuando fui papá lo entendí. ¿Por qué papá me decía esto? Porque él sabía que yo necesitaba estar seguro. Y la única manera de estar seguro era que hubiese una ley de amor que me protegía. Papá no colocó esa ley en casa porque él era malo. Al contrario, papá colocó esa ley porque él quería cuidarnos, porque él quería lo mejor para nosotros. De la misma manera, Dios escribió la ley, su propia ley con su dedo, una ley que es eterna, una ley que fue observada no solo por Abraham, fue observada por David. Sí, por David, el salmista, aquel pecador. Vamos, acompáñame en la Biblia. Ven junto conmigo al libro de los Salmos. El libro de los Salmos es fantástico y hay 2 salmos que me gustaría leer el día de hoy. ¿Sabes? Uno está en el Salmo 19 y quiero que tú lo busques junto conmigo. El Salmo 19. Mira lo que él dice en relación a la ley, el salmista David. Dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. La ley de Dios es necesaria, es importante para nosotros, porque es perfecta, porque es santa, porque es eterna. A veces me cuesta entender cómo puede haber personas que dicen que la ley de Dios no es más necesaria. En el próximo programa que vamos a estar teniendo vamos a explicar por qué creo que la ley de Dios no fue, la ley moral de Dios no fue clavada en la cruz del Calvario.
porque esta ley es eterna. Yo dije que el salmista David, él guardó la ley. Y en el Salmo 119, él dice lo siguiente, él dice que él se deleita en guardar la ley de Dios. En el versículo 77 dice, su ley, tu ley, oh Dios, es mi delicia. Él guardaba la ley. Ahora, si Abraham guardaba la ley, si David guardaba la ley, si los israelitas guardaron la ley, ¿por qué guardaron la ley? Ellos guardaron la ley porque decidieron amar a Dios y poner a Dios en el primer lugar de sus vidas. ¿Saben? Ahora Arautos du Rey va a cantar, pero después de que ellos canten, a mí me gustaría hacerte una invitación importante el día de hoy. Vamos a escuchar la música de Arautos. Y en cuanto ellos están cantando, a mí me gustaría que tú pienses en lo siguiente. Tú perteneces a una iglesia evangélica, que tu pastor te dice, la ley de Dios no es más necesaria. Pregunto, ¿por qué entonces Dios escribió una ley con su propio dedo? ¿Por qué Dios dijo que su ley es eterna? ¿Por qué Dios le pidió a Abraham, le pidió a David y a tantos otros que sean valientes y obedecieran? ¿Por qué? Dios hoy está haciéndote un llamado también a ti. Arautos du Rey va a cantar ahora. Y yo quiero que tú pienses en este asunto porque Dios te está haciendo una invitación muy, pero muy especial en este día. Vamos a escuchar a Arautos du Rey. En cuanto a eso, estaré orando por ti. Jamás encontré un nombre parecido a este, un nombre que inspira devoción y el más puro amor, un nombre que Dios nos envió como un regalo y nos recusamos a aceptarlo como Señor. Ese nombre nos quiere curar, es preciso pedir, pedir. Ese nombre nos quiere salvar y nos va a redimir. A través de ese nombre de luz recibimos virtud en la cruz. Ese nombre bendito es Cristo Jesús. Cristo, Cristo. Ese nombre nos trae el don de la paz. Fingir que no precisas de ese nombre, o puedes salir y no querer de ese nombre escuchar. Nunca conseguirás hacer que te abandone. Estés a donde tú estés, su amor te va a encontrar. Ese nombre te va a envolver con su tierno amor, tierno amor.
ese nombre nos trae el don de la paz. Yo sé que usted es una persona sincera. Yo sé que usted está ahora participando de una denominación religiosa, pero que usted sabe en lo profundo de su corazón que Dios, cuando nos llama, Dios nos pide que tomemos decisiones importantes en nuestra vida. ¿A usted no le parece ilógico que su pastor le esté diciendo que la ley de Dios fue abolida, que ahora estamos bajo el pacto de la gracia y que no necesitamos guardar más la ley, cuando Dios en su propia palabra nos acaba de decir que su ley es eterna, que Él está preocupado? Yo no estoy hablando solamente del Antiguo Testamento. Vas a ver en el próximo programa que Dios también nos llama para que nosotros guardemos la ley, y lo hace a través del Nuevo Testamento. Pero por si te quedaba alguna duda, yo solo quiero dejarte este pensamiento. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10, la Biblia dice así: porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofenda en un punto, se hace culpable. Yo sé que eres sincero y yo sé que tú verdaderamente vas a seguir la voluntad de Dios en tu vida. Si eres sincero de verdad, pídele a Dios junto conmigo en este momento que Él cambie tu vida y te ayude a ser obediente a la ley eterna, santa y perfecta de Dios. Aunque esto vaya contra tus pensamientos, contra tus creencias, tú necesitas seguir la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por el mensaje de tu palabra, y sé que hay personas sinceras en este momento que están queriendo cuestionar su fe, porque a través de la Biblia entienden de que hay mucho más que tú pides para nosotros. Ayúdanos a ser obedientes y a seguir tu voluntad en nuestra vida, tu santa y perfecta ley, tu carácter maravilloso. Ayúdanos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que nosotros aquí en la Red Nuevo Tiempo de Comunicación predicamos la Biblia, porque esta es la verdad. Y si lo dice Dios en su palabra, recuerda siempre, entonces es verdad.